oración, hay que orar harto. Hay personas en Ventana, por ejemplo, falleció un tío de Pedro, también, bueno, él es creyente, así que orar por la familia en realidad. Y bueno, oren harto por nuestro pastor Raúl también. Yo vuelvo a reiterar, ya Sharon está con el Señor, está disfrutando, es joven, tiene 30 años, siempre lo digo, lo voy a decir de nuevo. Y bueno, pero para el pastor Raúl no debe ser ningún chiste en realidad. Yo conozco su casa y no sé, que hay que orar harto por él y que Dios lo ayude. Siempre lo he dicho, yo le digo a Margarita, se enoja a veces. Yo estoy contento que ella esté abajo. Cuando no está allá abajo, ay Dios mío. Saber que no está en la casa ya es un asunto más o menos complejo, así que oren por él. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a tratar de avanzar un poco. Si lo hacen o lo han hecho ya, vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 8. Dios mediante. Así que sellaron sus Biblias. Sigo orando para que algún día pueda tener un televisor ahí y pueda poner el texto ahí. O los chiquillos ahí puedan poner los textos. Si vamos y leemos, dice entonces, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora entre su pueblo, Él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, Él les secará toda lágrima de los ojos, ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Si usted se fijó ya y lo leyó conmigo, hay algunas cosas que a veces podemos ser dogmáticos, en otras no podemos ser tan dogmáticos por razones muy simples. Una de las cosas que aprendimos hace unas semanas atrás es que hablábamos del mar, ¿no es cierto? Que el mar ya no existía más, dice aquí, que el mar había desaparecido. Y el capítulo 22, por ejemplo, si usted lo mira en forma inmediata, dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Y ahí mismo también en el capítulo anterior hacía mención de que Dios iba a saciar a las personas. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si realmente el mar, este mar que conocemos nosotros, este mar que conocemos nosotros va a desaparecer. Eso hay que tenerlo claro. Este mar, esta tierra, esta luna, este sol, toda esta constelación que conocemos nosotros hoy día va a desaparecer. Toda. Ahora, si traemos un poco la historia o lo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, a lo que está mirando aquí la Escritura, primero tenemos que entender algo, vuelvo a reiterarlo. Lo que estamos leyendo aquí nosotros es el final de todo y el comienzo de todo lo nuevo. Por eso dice entonces, vi el cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, desde la presencia de Dios. Vamos a reiterarlo una vez más.
Si toman su Biblia, por favor, y van al libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, por favor. Perdón, capítulo 12. El apóstol Pablo hace referencia a una situación personal que vivió él en un momento cuando él muere, lo que nos cuenta el libro de los Hechos. Y dice, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones, revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Aquí Pablo está hablándonos acerca de algo que es importante y que tiene que ver con lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el libro de Apocalipsis, que ese cielo nuevo y esa tierra nueva y esa nueva Jerusalén especialmente provienen desde ese tercer cielo. Primer cielo, donde estamos nosotros, donde están todo lo que está dentro de este planeta. Segundo cielo, donde están los planetas. Tercer cielo, donde vive Dios. Ahora, según los que saben de esto, siempre ellos están hablando de que el universo está extendiéndose, sigue creciendo, creciendo y creciendo. Yo no tengo problemas con eso. Pero lo interesante, ¿qué es lo que es eso? Que la Biblia nos declara claramente esto. Ahora, cuando usted va al libro de Mateo también, no lo busquen, pero se van a acordar, en el libro de Mateo, y no solo en Mateo, sino que en los evangelios, el Señor Jesús está orando y los apóstoles les preguntan, más bien le piden que les enseñe a orar. Y Él les dice que oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, haciendo referencia de lo mismo. Entonces, no podemos nosotros sorprendernos de esto. Ahora, a eso le podemos sumar también el evento que también lo hemos dicho tantas veces, cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, hay dos hombres que han sido crucificados con él, uno se burla de él, el otro le defiende y luego le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya lo hemos dicho, por eso para mí es importante esto. ¿Por qué? Porque esto es doctrina pura. Hay gente que habla cosas que no corresponden o que no saben. Y lo dijimos, el pueblo de Israel y todas las personas que vivieron antes de que Jesús muriera y resucitara, ellos iban de la misma manera a dos lugares. Y Jesús lo dice en Lucas 16. Uno, que los que morían en fe iban siendo llevados por los ángeles al seno de Abraham, y los otros despertaban en el lugar de tormento. Cuando Jesús muere, Él hace una promesa que se la dijo a los fariseos cuando le preguntaban constantemente, hey, muéstranos señales, cosas de esa naturaleza. Y Él le dice, no les voy a dar ninguna señal más que la de Jonás. Jonás tuvo 3 días en el vientre de un pez, hacia el Hijo del Hombre está 3 días en el centro de la tierra. ¿A qué fue? Según lo que nos dice el libro de Efesios 4 y nos dice el libro de Pedro, que fue a buscar. Por eso es lo que leíamos primero en 2 de Corintios 12, cuando Pablo dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque recuerden que Pablo es posterior a Cristo. Aún Pablo no vio a Cristo en vida, se le apareció cuando él iba camino a Damasco, vivo, obviamente, porque los apóstoles lo vieron a él irse. Entonces, por eso es importante destacar esto, porque este cielo, vuelvo a reiterar, y esta tierra que vivimos hoy, o que más bien, este cielo y esta tierra que vivimos hoy va a tener una gran dificultad. Vayamos a Apocalipsis 16, por favor, al final. Quiero, como siempre, y ojalá ustedes tomen los apuntes.
Dice, entonces desaparecieron todas las islas y las montañas, se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo, piedras de granizo como de 34 kilos, cada una cayeron del cielo sobre las personas, maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. ¿De qué es lo que está hablando aquí? Aquí está hablando de lo que va a ocurrir en un futuro que tiene que ver con la guerra de Armagedón. Ahora, algo interesante con esto. ¿Por qué? La guerra de Armagedón es una guerra que ocurre en un momento determinado de la historia humana en donde Jesús viene con su iglesia. Por favor, Zacarías 14. Voy a tratar de ir rápido, pero para que ahí vean algo interesante, porque aquí nos va a dar la razón para llevarlos a lo que quiero llevarlos también. Verso, les digo al tiro. A ver. Déjenme cambiar. No, aquí está, es que estoy leyendo la NTV y hasta yo me confundo en momento. Pero dice el verso 12 del capítulo 14. El capítulo comienza haciendo referencia a la venida del Señor Jesús. Dice, atención, viene el día del Señor cuando tus posesiones serán saqueadas. Frente a ti reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, la ciudad saqueada, las mujeres violadas, la mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto la dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Lo que está describiendo aquí Zacarías está describiendo la segunda venida de Jesucristo al final del milenio. ¿Ya? Por eso es lo que estoy hablando. El final del milenio, ya lo mismo, Apocalipsis 20, ocurre un evento y luego viene el cielo nuevo y la tierra nueva de allí. Pero es importante destacar esto, ¿por qué? Porque ese cielo nuevo, ¿no es cierto? Y esa tierra nueva, que la que vemos con anterioridad, que no es la que estamos viviendo hoy. Porque la que estamos viviendo hoy, hay que entender que lo que viene sobre este mundo, yo no sé los que escuchan noticias, hace pocos días Putin y el señor de la China se dieron la mano sobre el nuevo orden mundial. Esto ya está echada toda la suerte. Viene el anticristo, la iglesia va a ser sacada de este planeta, comienza la tribulación, un engaño donde la gente no va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Mucha gente ya compra y vende con, ¿cómo se llama? Estas cosas electrónicas que le llaman, ¿ya? Entonces todo eso va a estar ahí. A la mitad, tal como lo hemos mencionado, Israel se va a dar cuenta que el que aceptaron no era Cristo, sino es el anticristo, y ahí hay una persecución con ellos, y ahí comienza una pelea brutal, primero entre las naciones. ¿Por qué comienza una pelea brutal? Porque el anticristo cuando llega al gobierno no llega solo, llega, como dice Daniel, hierro mezclado con barro. ¿Ya? Entonces, cuando él dice yo soy Dios, esto dice no, y se arma una guerra. Él, durante los 3 años y medio, ha estado formando un ejército. Por eso dice, los que conocen la historia, y algunos piensan que el anticristo va a ser homosexual. ¿Por qué? Porque Daniel dice que él no va a hacer caso del amor de las mujeres, ni del Dios de sus padres. Personalmente no creo eso yo. Yo creo que él va a estar tan entregado a su causa. Recuerden que Satanás, Apocalipsis 13, se va a voltear. Es como cuando el Espíritu Santo llena a un creyente. Satanás va a llenar a este individuo, porque es una imitación del Cristo. Todo es una imitación de lo que hace Dios. Entonces, él va a ser un empoderamiento, va a llegar a esa mitad, él va a decir yo soy Dios y se arma una guerra entre ellos. Luego viene Jesús y entre ellos se arma una guerra no menor. Y en esa guerra, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque vean el verso, el 4 primero dice, en aquel tiempo, en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos. Recuerden la promesa de los ángeles a los apóstoles. Estaban mirando a Jesús irse en la nube y ¿qué le dijeron los ángeles? ¿Por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús que ha ido va a volver. Aquí está. Pero lo interesante, más abajo, dice el verso
El verso 6, en aquel día las fuentes de luz no brillarán más, Mateo 24, sin embargo la luz del día será perpetua, porque el Señor dice, solo el Señor sabe cómo esto podría suceder, no habrá día ni noche como de costumbre, porque la hora nocturna todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén, y sigue hablando, dice el Señor, toda la tierra, dice, y luego más abajo nos va a hablar de una situación muy particular, el verso 12. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. La carne se les pudrirá, se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico, pelearán contra sus vecinos mano a mano. Aquí está describiendo una guerra atómica, por eso dice... Yo lo he dicho siempre, Nagasaki e Hiroshima, cuando llevaron la bomba atómica, ahí hubieron esto va a ser mucho peor. Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? Pensando en el cielo nuevo, en la tierra nueva, pensando en este cielo y en esta tierra que hoy tenemos, que cuando comience la relación del anticristo con la gente que se va a quedar en este planeta, esa tierra por obligación va a tener que ser restaurada. Yo les he dicho, en Daniel capítulo 12, por favor, yo siempre me demoro en realidad porque me gusta, sé que lo he dicho tantas veces, pero quiero que lo tengan tan claro en su cabeza, si alguien le pregunta a ustedes. En Daniel capítulo 12, al final dice lo siguiente, desde el verso 11. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego a causa de profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Si usted saca la cuenta, son 3 años y medio. Luego dice, benditos los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. ¿De qué está hablando ahí? Hay un periodo de 45 días en donde Jesús pone el pie sobre el monte de los olivos, en donde para la guerra que hay aquí, y donde esta tierra es restaurada, como al principio. Pero por favor no se confunda, esa tierra restaurada no es el cielo nuevo ni la tierra nueva. Esa tierra restaurada es la que va a desaparecer. Pero es importante que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque si uno mira esto, dice aquí, benditos son los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. ¿Qué es lo que ocurre en ese tiempo, en ese lapso? No solo Dios restaura la tierra, sino que juzga a las naciones. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a la derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron. Entonces, aquí, ¿qué es lo que comenzó? El reino milenial. El reino milenial, vuelvo a reiterar también, culmina con una guerra no menor, que es la guerra de Gog y Magog. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que en el reino milenial hay algo que el capítulo 21 de Apocalipsis nos enseña. Vamos a partir de allí. Dice, entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, habían desaparecido, también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende de la presencia de Dios como una novia, hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está ante su pueblo, Él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, Él secará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, porque todas estas cosas ya no existirán más. Algo interesante, llama a la ciudad santa. Hoy día mucha gente habla de Jerusalén como la ciudad santa, pero Jerusalén hoy día no es la ciudad santa. Porque lo que está refiriéndose aquí el escritor, y es Dios, está hablando de una ciudad donde no hay pecado. Entonces, ¿por qué digo todo lo que he mencionado con anterioridad? Para que usted pueda seguir cómo se van dando las cosas.
Una de las últimas cosas que Dios ha hecho es separar al último grupo de personas al cual Dios le ha dado una oportunidad no menor de que vayan al cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Quiénes son? Son las personas que nacieron vivas en el reino milenial. Recuerden que el reino milenial, si tú traes a la memoria lo que Dios te ha dicho a ti y a mí, lo dice en Apocalipsis 1, lo dice en Pedro, dice que Él nos ha hecho reyes, sacerdotes y reinaremos con Cristo. También se nos dice que vamos a juzgar al mundo. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo a los corintios, cuando ellos no pueden resolver problemas internos, le dice, hey, ¿cómo es posible que ustedes no puedan resolver estos problemas siendo que ustedes van a juzgar al mundo? Entonces, nosotros vamos a estar allí. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Reitero, ya se supone que lo aprendimos, pero miremoslo nuevamente, el capítulo 20. Lo primero que hace Dios, luego que ha terminado el reino milenial, ¿no es cierto? Luego va a hacer que este mundo y esta tierra desaparezca. Dice, vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo, una pesada cadena en la mano, sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. En estos 1000 años, si yo vuelvo a reiterar, voy a Mateo 25, ahí entraron personas vivas, judíos y gente común y corriente. Tú y yo vamos a estar con un cuerpo transformado, similar al de Cristo Jesús. Ya lo hemos comprobado en la Escritura, primera de Juan 3. Entonces, en ese tiempo de 1000 años, dice la Escritura que el Señor va a gobernar con vara de hierro. Entonces, no va a ser como hoy, nadie va a andar pecando, haciendo portonazo, haciendo robo, nada. ¿Por qué? Porque si alguien lo sorprenden, lo que viene para ellos no es 30 años de cárcel, 20 años de pena de muerte. Al tiro. Entonces, todos van a estar piolita, pero con un corazón malo. ¿Hasta cuándo? Dice el verso, por favor. Verso 7. Cuando se cumplan los 1000 años será Satanás liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones llamados Gog y Magog. Aquí está lo que yo le digo, la última guerra. Después dice, por todos los extremos de la tierra los reunirá a todos para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra, rodeaban al pueblo de Dios y la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago que arde con fuego, con azufre, y donde ya estaba la bestia, el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Entonces, reitero, ya lo hemos dicho también tantas veces, 1 Corintios 15, Jesús tiene una razón por su reino milenial, que es hacer que todos sus enemigos desaparezcan. Y aquí desaparecen los últimos. Ya este grupo de personas que tuvo la oportunidad de ir al reino eterno han sido separados. Ahora, aquí hay algo que ocurre con estas personas que son, entonces por eso reitero, luego tenemos abajo el juicio, ¿no es cierto? Que ya lo vimos también, que es el juicio del trono blanco, en donde las personas ya son separadas y según algunos dicen son echados a ese lago de fuego y azufre que está en algún lugar recóndito del universo. Y ahí recién viene lo que acabamos de mencionar. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, totalmente nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Segunda de Pedro 3 lo dice, también el mar. Ahora, aquí vuelvo a reiterar, hay algo, para algunos se confunden con esto, no pueden hacer tan dogmático por lo que mencionábamos, que al otro lado, en el 22, nos dice que hay un río. Entonces, ¿por qué va a dejar el río y va a sacar el mar? No lo sabemos. Muchos pueden aplicar que el mar se refiere al mundo. ¿Por qué? Vayan conmigo a Apocalipsis 13, por favor. Verso 1. Después vi a una bestia que subía ¿de dónde? ¿Lo leyeron? Del mar. Si voy a Apocalipsis 17, por favor.
Por eso digo, no podemos ser dogmáticos. Dice, verso 1 también, uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo, ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran ramera que gobierna sobre muchas aguas. Y si voy al Antiguo Testamento, voy a encontrar lo mismo, en Isaías también. Entonces, algunos dicen, ¿por qué Dios le va a llamar a este nuevo cielo y a esta nueva tierra así, si va a ser tan diferente a lo mejor a esta? Ahora, por favor, no se olvide que lo que Dios está haciendo allí es concretar y cumplir el deseo que Él tuvo en un comienzo. Recuerden que el hombre, cuando fue creado, no fue creado para que muriera. Adán y Eva no tenían que morir. Adán y Eva murieron porque desobedecieron. Simplemente. Sí, ¿saben? Esto es tan tremendo cuando uno lo puede meterse a esto mucho más profundo, porque algunos llegan a pensar, es como lo que decía en algún momento este gran hombre Billy Graham, que él decía que si en el cielo no estuvieran sus animales, él estaría incompleto, hablando de sus mascotas. No lo sé. Lo que sí sé, lo que hemos aprendido, que en el reino milenial, ¿se acuerdan lo que dice la Escritura? Que el animal, el león, no va a comer paja. Pudiera ser que en el cielo nuevo y la tierra nueva también existen animales. No lo sabemos. Entonces, no podemos ser dogmáticos con eso, pero lo importante es eso. Reitero, aquí nos está hablando de este mar, ¿no es cierto? Que dice ahí, no existirá el mar. Algunos dicen que el mar se para, por eso Dios lo va a sacar. No lo sabemos en realidad. Pero lo que sí dice, ese mar no existía más. A lo mejor el mar antiguo, el mar viejo. También, por favor, reitero, no lo vamos a buscar, pero se acordará usted que dentro de los juicios de la gran tribulación, 1/3 del mar, ¿en qué se convierte? Los animales, perdón, los peces, hay una contaminación tremenda. Las aguas de los ríos también. Entonces, pudiera ser que está refiriéndose a ese mar antiguo y viejo, no lo sabemos. Entonces, ahora lo interesante es que en el futuro no lo vamos a necesitar. Vuelvo a reiterar, dice, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Ya lo mencionamos, ya lo que está hablando la Escritura con respecto a eso. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Saben qué? Si usted se da cuenta, la historia bíblica comienza con un huerto. ¿Y con qué termina? Con una ciudad. Ahora, algo muy importante con esta ciudad. ¿Por qué? Porque de alguna manera, para nosotros, el cielo debe ser un lugar que anhelamos. No solo porque puedan haber personas que amamos, sino por Cristo. Yo creo que no hay nada más alucinante que poder encontrarse con Jesucristo allí. Entonces, Juan ve descender esta nueva ciudad. Ahora él está en una isla y está viendo cosas increíbles allí. Ahora, fíjense que esta situación o esta ciudad, esta nueva Jerusalén, es algo que viene desde muy atrás. Vamos al libro de Génesis, por favor. Perdón, a Hebreos primero, Hebreos 11. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque al menos a este hombre le sirvió, y seguramente a muchos más le sirvió, en el sentido de que ellos pusieron sus ojos allí, y eso le ayudó para no tener un acercamiento tan grande a lo mejor con este mundo, y poder llevar a cabo lo que Juan dice, que no debemos amar al mundo, porque el que ama al mundo no ama a Dios. Este hombre se llama Abraham, todos ustedes lo conocen. Del verso 8 al verso 10 habla el autor de los Hebreos de lo que ocurre con él. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe,
pues era como un extranjero que vive en carpa. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad con cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Eso le ayudó a él, a que él era un hombre, era un millonario, era un hombre que tenía, pero él nunca estaba él tenía los ojos puestos en el cielo. Él quería ir a casa en realidad. Entonces, cuando uno piensa en esto, de alguna manera uno puede ver que todo lo que de alguna manera se rompió en el Antiguo Testamento o en el libro de Génesis, todo eso va a ser de alguna manera vuelto a crear por Dios para beneficio nuestro y de todos los que estemos allí. Ahora, algo interesante, Filipenses, por favor, capítulo 3, verso 21. Pablo le dice algo a los filipenses. Voy a leer desde el 20. Dice, en cambio, de ahí vamos a leer el texto anterior, pero vamos a leer este primero. Nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Pero ¿qué es lo interesante? Pablo está haciendo referencia a esto. ¿Por qué? Por favor, vamos al verso 17 del capítulo Filipenses 3. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya le dije varias veces, y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, en donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Voy a parar un poco aquí. Nosotros el día miércoles estamos estudiando el libro de Zacarías. Capítulo 13, verso 1, capítulo 13, verso 1, hablábamos acerca de un manantial que dice que va a correr en Jerusalén para los judíos. Yo les decía, es verdad, pero ese manantial viene después de ¿qué? Es lo mismo que estamos aprendiendo ahora. Tú y yo tenemos cielo nuevo y tierra nueva en un futuro. Pero antes de todo eso, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que venir Jesús por nosotros. Entonces, voy a decir lo mismo que dije el miércoles. Los judíos, pudiendo haber sido los portavoces del evangelio para el mundo, no lo fueron. Y por favor, presten atención, porque no es que ellos lo ignoraran. Si uno pesca el Antiguo Testamento era tremendamente claro con respecto a la primera venida de Jesucristo, donde iban a ser todo detallado. Y ellos lo sabían. ¿Por qué lo sabían? Porque cuando llegaron los Reyes Magos, preguntaron y Herodes mandó a buscar a los religiosos y ellos dijeron, sí, allá. Perdón, pero a pesar de que lo sabían, no lo estaban esperando. Jesús lloró a los pies de Jerusalén cuando dijo, si hubieras conocido el día de tu visitación. Porque él sabía que en 30 años más, 27 años más, iba a entrar un ejército. Iba a entrar Tito, todo eso que ellos tanto anhelaban y que tanto se jactaban, iba a desaparecer. Esas piedras que estaban ahí enormes, todo ese templo enorme iba a desaparecer. Y no solo iba a desaparecer, sino que ellos iban a ser expatriados por el mundo. Luego que fueran a volver, ¿no es cierto? O antes de volver, iban a sufrir lo que sufrieron ¿con quién?
con el Führer y todo el antisemitismo. Si usted le llena del antisemitismo, cómo los judíos han sufrido en el mundo, no es menos nuestro propio país. Yo lo he dicho, cuando uno era niño, te enseñaban un canto tan simple. ¿Cuántos panes hay en el horno? ¿Quién los quemó? El perro judío. Y no solo eso, hoy están allí, hoy están ahí inmersos en una guerra, van a venir, van a ser engañados. Cuando se den cuenta, dice Apocalipsis 13, viene otra persecución sobre ellos. Claro, hay un río, hay un manantial, hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero si nos detuviéramos aquí, en los que van a entrar al cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no es cierto? Que han salido de dónde? Del reino milenial. Y que para entrar al reino milenial, ¿tuvieron que salir de dónde? De la gran tribulación. Claro, yo lo disfruto, porque el cielo nuevo, la tierra nueva, yo lo disfruto porque no hay llanto. El momento que tú y yo nos vayamos de este planeta a estar con Dios, se acabó ya. No sé si me entienden lo que estoy hablando. Entonces hoy día vivimos tiempos que de verdad tenemos que tener mucho cuidado y tener un cuidado muy grande si nuestros ojos no están puestos en Cristo. El Señor Jesús dijo que Él iba a venir y que esperaba que a la hora que Él viniera nos hallara como preparados. Yo reitero una palabra que a lo mejor he sido majadero con ella, que el libro de Lucas dice, cuando esas cosas ocurran, ¿qué? Hermanos míos, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué podemos esperar? Vuelvo a reiterar, China y Rusia se dieron la mano, Putin empezó a hablar en ruso, dijo, oh, me sentí como en casa. Y está hablando de un nuevo orden mundial. China está haciendo un negocio enorme en el mundo. ¿Saben cómo está gobernando el mundo China o no? Está comprando. China es dueño de nuestro cobre, de nuestro litio. Si esto se va a acabar el día menos pensado, Dios va a venir en un abrir y cerrar de ojos, nos va a llevar. Nosotros tenemos el disfrute, el gozo de poder mirar y aprender de estas cosas. Pero lo importante es que eso, que podamos aprender. ¿Sabe por qué es tan importante? Porque voy a ser odioso en realidad. Quiero que vaya conmigo ahí a una de las cosas, de los que dicen de los que no van a participar de esto. Vamos al 21, por favor. Lo vamos a ver todo, la novia, vamos a ver en su momento. Pero vamos a ver lo que dice el verso 8. Los cobardes, los incrédulos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino. Voy a leer la Reina Valera. La Reina Valera dice algo que no es menor. Dice, los cobardes e incrédulos, los abominables. Este no solo es abominable, hombre de las nieves. ¿Sabe quiénes son los abominables o no? Le voy a dar la descripción, déjeme buscársela aquí. Aquí está. Abominables. Los que están contaminados con... A ver. Ya, aquí está, perdón. El servicio religioso cuando es una mera observancia externa. ¿Se acuerdan ustedes de dos palabras que dijo el Señor tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento le dijo a ellos, ¿saben qué? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Y en el Nuevo Testamento dijo lo mismo. Una de las cosas que usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que realmente para ti y para mí no debiera nada más importante que Dios, que Jesús. Nada. Nosotros hemos sido llamados para dar fruto, más fruto y mucho fruto. En esto serán conocidos mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Si usted se fija aquí, dice los cobardes, los incrédulos, abominables, los homicidas. Voy a quedarme ahí también. Oye, yo nunca he matado a nadie.
Juan dice que si alguno aborrece a alguien, es homicida. ¿Sabe usted cuántos creyentes hay en las iglesias que tienen conflictos con personas? Que no han perdonado. La Biblia y el Señor Jesús, cuando les enseñó a los apóstoles acerca de la oración y les dijo al final, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los deudores. Ojalá hubiera terminado allí. Pero más abajo se da el lujo de decir algo. Porque si alguno no perdona, no puede ser perdonado. Si hay algún rencor, si hay algo en el corazón, yo creo que es tremendo estar caminando en Jesús y tener estas cosas. Y a lo mejor pedir perdón y saber que el perdón me está vedado. Porque esa es la medida que yo no perdone, yo no puedo ser perdonado. Y ahora, por favor, el perdón, tú no tienes que pedirlo. Tú no tienes que decir, yo voy a perdonar cuando... No, el perdón tú tienes que darlo en el momento que alguien te ofendió, que alguien te hizo daño. En ese mismo momento, instante, tú perdonas. Voy a tomar algo nuevamente. Dice la Biblia y dijo Jesús que en esto serán conocidos mis discípulos si hubieran amor los unos por los otros. Y si yo defino la palabra amor según 1 Corintios 3, ¿qué dice? 13. El amor es benigno, bien pensado, no hace nada. Anda, cotate. A eso Dios nos ha llamado. Somos la iglesia de Cristo. Somos la novia, la que se va a convertir en la esposa. Somos la que no solo va a ir a cielo nuevo y tierra nueva, sino como lo hemos dicho primero, vamos a ser raptados de aquí. Miren, por favor, leamos Filipenses de nuevo. Me gusta lo que dice el verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. A veces Dios nos dice, y ahí sigue hablando, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ahí sigue para abajo hablando de Él. Y dice... algo tan tremendo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Él mismo dice, ¿sabes qué? Quiero partir y irme a casa. Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. No es que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice, prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que está atrás, me extiendo a la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos, y otra cosa sentí o lo revelará Dios. Pero aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, dice el apóstol, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sabe? Lo decía el otro día. Lamentablemente, voy a decir la palabra lamentablemente, no todos participan del rapto. Dice que son 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. 2 están moliendo, una será tomada. Ahora, Dios permita que aquí no haya la mitad, sino que todos nos vayamos.
Pero lo importante es ¿qué es lo que es? Que Dios nos invita a esto. Por eso vuelvo a reiterar, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Saben? Algo que tú y yo tenemos que tener muy claro, Pablo lo dice, no es que yo lo haya logrado. El mismo apóstol Pablo dice algo en Hebreos, por favor, vaya conmigo a Hebreos 12. Porque así como lamentablemente para este grupo de personas, los que dice la Escritura, la gente que no quiso creer a la predicación de Noé, los ángeles que abandonaron su dignidad, los sodomitas y los de allí que tampoco quisieron hacer caso, ¿no es cierto? El apóstol hace referencia a ti y a mí y a él. Dice, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ejemplos, podríamos usar, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soporta la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos otros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y si yo sigo más abajo, por favor, me encanta este texto, el verso 14. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, era apedreado o pasado con dardo. Tan terrible era lo que Moisés vio, que dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Ahora que estamos juntos, de alguna manera se abre el cielo, Dios recibe gloria y honra. De alguna manera, no se olvide que Él está con nosotros. Donde hay uno o dos congregados, estoy en medio. No los voy a dejar nunca, siempre voy a estar con ustedes. Entonces, por eso aquí dice eso, dice a la compañía, voy a leer, a la ciudad de Dios, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el justo, de todos los espíritus, a todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Ya lo hemos dicho, todos aquellos que han partido a estar con Cristo, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, no deseséis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Lo que dice ahí, cielo nuevo y tierra nueva, esto va a desaparecer. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Siempre se dice, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve, ¿qué es lo que es? Pasajero. Lo que no se ve es eterno. Si esto es tan simple, reiteramos,
voy a terminar, dice, así que teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con todo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Piensen en ese texto que yo he leído tantas veces, lo voy a parafrasear simplemente, cuando se le dice a estas personas, miren, cuando todas estas cosas ocurren, guarden su corazón, no se carguen de glotonerías, embriagueces, y ¿qué dice después? Los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Si esto no es chiste, va a llegar el Señor Jesús. Lo leíamos ahí en Zacarías. En Zacarías hace presente de que el Señor perdón, no es Zacarías, es Mateo 22, pero partí de Zacarías, hace una boda. Y dice que a la boda mandó invitar a todos. Pero la gente, ¿qué les dijo? No, me compré esto otro, estoy haciendo esto otro. Es lo mismo que Jesús cuando le dijo, a uno le dijo, hey, voy contigo, pero no hay dónde recostar la cabeza. No. Y a otro dijo, venga, y dijo, sí, pero. De eso es lo que está hablando. Por favor, voy a terminar con esto. Colosenses 3. Dice, el mismo énfasis, voy a parafrasearlo, que le pones a las cosas del mundo, pónsela a las cosas de Dios. Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado, buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Entonces, cuando uno hace un paralelo, voy a decirlo de esta manera, entre nuestra entrega, voy a llamarlo de esa manera, a las cosas del mundo, ya sea el trabajo, lo que sea, ya hace una comparación entre eso y las cosas de Dios. Realmente es equitativo, digámoslo igual, porque no debiera ser igual. Porque el Señor Jesús, cuando enseñó los mandamientos, dijo, no tendrás dioses ajenos. Digamos, no debiera haber nada más importante que Dios en tu vida. Nada. Si vamos nuevamente al que no vamos a alcanzar a leer, la idolatría, que dice ahí. Los que no van a entrar, los que tienen un servicio religioso de la boca hacia afuera. Ahí da una descripción, los mentirosos, los que asesinan, no aman, los que tienen conflicto. Y ahí habla, y los idólatras. Primera de Juan 5 dice lo siguiente, le dice Juan, amado, guardaos de los ídolos. Reitero, los ídolos pueden ser cualquier cosa, pueden ser tu hijo, tu hija, tu casa, tus bienes. ¿Sabe cuánta gente, cuando Dios toca eso, reniegan en contra de Dios? Y le dicen a Dios, ¿por qué? Y Dios del cielo, ¿sabe lo que dice? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, a mí lo que me gusta de esto es Dios nos invita a nosotros a esto. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que también está en el libro de los Hebreos, cuando dice de este grupo de personas, porque el libro de los Hebreos es tremendo, porque es un libro escrito a un grupo de personas que está volviendo atrás, un grupo de personas que quiere volver a la ley. Por eso Pablo escribe todo, es decirle, Cristo es mejor que esto, Cristo es mejor que esto, Cristo es mejor que todo. Por eso le dice después, porque aún estas personas, las que le está escribiendo, fueron personas que llegó la policía a su casa y le llevaron todo de la casa. Pero ¿saben por qué? Porque eran creyentes. No porque debían deuda, no porque llegó el tipo ¿cómo se llama eso cuando te van a embargar? No, porque eran creyentes. Y él le dice, ¿qué pasó? Ustedes sufrían eso con gozo. ¿Qué pasó? Y esto es un poco el reclamo que Jesús hizo cuando le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ustedes que han dejado, ¿qué? Su primer amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Yo siempre digo, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hace pocos días, ahí yo no me puedo estacionar los días de semana, me estacioné ahí sabiendo que me daban un parte. 99 lucas. Yo, lo único que yo me acordaba, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y mi marido me decía, el único que va contento a pagar un parte, ¿qué voy a hacer? Está bien, Dios sabe. Ahora, yo cometí la infracción, pero yo no voy a dejar que Satanás venga y me amargue. Si eso se trata de esto, Satanás, y ahí dice el que ama mentira, Satanás es un padre de mentira. Reitero, voy a parafrasear lo que dice ahí. Él dice, hey, escribe, porque esto es verdadero. ¿Quién te lo dice? Yo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que hizo el cielo, la tierra y el mar. Yo soy el que te garantizo estas cosas. Como yo digo siempre, cuando Él nos dice, hey, mira los gritos del campo, mira las aves, ¿quién las cuida? Dios. ¿No te puedo cuidar a ti? Si lo único que Él espera de nosotros es fe. Pero no fe para que ocurra lo que queramos nosotros, sino fe para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Recuerden los discípulos, estaban ahí en la barca, estaban remando y se armó la tormenta, despertaron a Jesús y Él se levantó, calmó todo. Primero dijeron, wow, ¿quién es este? Y luego, ¿qué les dijo? ¿Por qué teméis, hombres de quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Pero tienes que creerlo. Tengo que creerlo. Dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos míos, no sé lo que pueda pasar en el futuro, contigo, conmigo, pero lo que sí sé es que los planes de Dios son de bondad. Y si Él nos prueba, como dice Pedro, no debe sorprendernos, ¿no es cierto? Pero junto con la prueba, ¿qué nos dará? La salida. Nosotros estamos viviendo en un mundo tremendo, en un país donde realmente usted se sorprendería del control que hay en este país. Un amigo, el que le digo siempre, me va a retar porque cuando nos ve me dice, tiene su negocio, él se lo pasó a alguien, le llegó un correo, oiga, el día de ayer, ¿por qué no emitió boleta desde las 12? Y él me dijo, ¿perdón? El día de ayer. Así es la persecución que hoy hay, el control que hay. Uno no se da cuenta, nosotros vivimos como pajaritos. Pero el control que hay y que se va a ejercer cuando nos vayamos de este planeta va a ser tremendo. Entonces, pero vuelvo a reiterar, lo más importante, como dice aquí, no perdáis que vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. ¿A quién esperamos? A Jesús. Pero yo te animo, por favor, espéralo como dice Él. No es como cuando ya no viene y empieza a patear la perra. No, espéralo como Él dice. ¿Cómo dice Él? Preparado, dice, levantado, erguido, porque vuestra redención está cerca. Si esto es así, debemos estar como ansiosos. ¿Ir a hacer hoy día, Señor? Ah, no fue nada hoy día ya. Voy a acostarme. Empieza la mañana, ¿será hoy el día, Señor? No. Pero un día va a ser, ¿no? O un día vamos a morir. Y vamos a, como dice él, quiero partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. De eso se trata esto. Entonces, pero por favor, vivamos para Jesús. Gracias, Dios, por darnos ese tiempo y oro para que tú nos ayudes a todos y a cada uno de nosotros, Señor. Ruego para que tu Espíritu Santo, Padre, nos ayude, nos siga hablando a nuestros corazones, Señor, todo lo que tú nos has hablado, no solo ahora, sino lo que nos hablas en forma personal cada día. Y ayúdanos a ser obedientes, Señor, con lo que tú nos digas, Señor, con lo que tú nos enseñas, Señor. Padre, gracias por tu amor y gracias por lo que tú dijiste, que
Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son las que has preparado para los que te aman, Señor. Gracias, Dios, por ese futuro glorioso que tenemos contigo, Señor. Te lo agradecemos y gracias por amarnos tanto y por tenernos paciencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.